pues tuyo soy hasta el final. Más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Express Dry Clean, calidad total en lavandería. Estamos ubicados en la Rómulo Betancourt 2078 Bellavista, Guarocuya 84 sector El Millón y en la Luis F. Tomén número 3 en Sánchez Evaristo Morales. 10% de descuento pago en efectivo, 5% de descuento en tarjeta de crédito haciendo su prepago. Llámenos 809-534-0140, 809-482-5081, 809-472-6403 y 809-566-7497. Servicio a domicilio gratis. Express Dry Clean es calidad total en lavandería.
Dilo una vez más. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos, enaltecido, rompe tinieblas, brilla en gloria. Abre los cielos, Señor, eres enaltecido, Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Por siempre. Tú eres rey por siempre sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande
incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 que tú me amas. Muy buenos días, queridos hermanos, en esta preciosa mañana de este maravilloso día, 14 de febrero. Hoy es jueves y como siempre, su programa Sembradores de Esperanza acaba de iniciar. Qué gran privilegio el poder compartir con todos ustedes que están ahí en casita y qué gran privilegio usar esta plataforma para sembrar esa palabra de esperanza que ansiosamente sé que usted espera todos los jueves. Así que agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder difundir su palabra, de poder difundir ese aliento de vida y de poder quizás difundir también fortaleza a través de la palabra viva y eficaz que cada día traemos a este programa. Para nosotros es un placer enorme. Lorena Terrero es quien les habla y les saluda. También les bendice en el nombre poderoso del Señor. Hoy agradecemos a Dios por este día que se está celebrando en nuestro país, como también en otros países del mundo, 14 de febrero, en donde mucha gente se manifiesta, sobre todo parejas, amigos, con un detalle por el Día del Amor y la Amistad, aunque muchos lo han conmemorado también como un día comercial. Pero lo importante es que usted pueda reconocer que existe un amor que trasciende todos los límites y ese amor se llama Jesús. Así que cualquier gesto de amor mayor que este, nadie en la tierra podrá hacerlo porque ya Él lo hizo por nosotros. Pero qué bueno que ese amor que Él plantó en nuestros corazones, nosotros también podamos compartirlo con aquellas personas cercanas a nosotros y que nos rodean día tras día, como es nuestra familia, como son nuestros amigos y como es también ese esposo que usted tiene a su lado o ese novio que también o comprometido usted puede tener en este preciso momento. Así que le damos una cordial bienvenida al pastor Freddy Pérez, que nos acompaña en esta preciosa mañana. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo se siente hoy? Agradecido de Dios de que nos permita estar aquí y compartir como cada semana con esta teleaudiencia que nos da seguimiento, ¿verdad? Hacemos nota de ausencia, los pastores Misael y Keila están en compromisos personales, pero yo sé que donde quiera que están, pues nos están dando seguimiento. Y como tú has dicho, Lorena, esta es una semana interesante, muchos hechos tristes, ¿verdad? Sucesos lamentables, como la muerte de este niño el pasado lunes. Así es. Noticias que realmente afectan el corazón, que nos hacen sentir que el ser humano definitivamente como que ha caído en una espiral descendente de degradación y que ha perdido todo sentimiento, toda sensibilidad humana por el otro ser humano. Sin embargo, a pesar de eso, pues tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Claro que sí. Y una noticia como que cambia a otra y el dolor queda a veces en aquellos que han sufrido o han experimentado una situación de crisis, como la muerte de un familiar de manera tan horrenda, un accidente de tránsito, una separación matrimonial, el abandono del hogar del esposo, el despido de un empleo. Sin embargo, nosotros sabemos que a pesar de todos esos sentimientos que nos hacen sentir situaciones como esas, podemos, aquellos que hemos creído en Cristo, saber y confiar que Dios siempre está ahí. Creo que ese es el tema que tenemos para hoy, Lorena. Sí, pastor, hoy tenemos un tema bastante interesante y lleva como título Dios siempre está presente sin importar cómo te sientas. Y precisamente esta noticia que usted acaba de comentar que ha consternado a ese sector, el sector de la Isabelita, pero supongo que para los familiares, especialmente la madre de ese niño, ha sido un proceso bastante doloroso y qué bueno traer tema como este porque particularmente a este caso que es bastante reciente, sabemos que otras personas también atraviesan
atraviesan por momentos de dificultad, quizás no como tan desagradable, tan atroz, pero sí cosas similares que muchas veces nos rompen el corazón, pastor. Y qué bueno saber que en esos tiempos en los que nos sentimos así, destrozados por dentro, Dios siempre está pendiente de nosotros. Así es. Y es importante, digamos, que iniciemos destacando una cualidad o atributo que Dios posee dentro de eso que los teólogos han intentado definir en la persona de Dios para tratar de entenderlo a partir de lo que Él mismo se ha revelado en las Escrituras, y es que Dios es omnipresente. La omnipresencia de Dios, junto con que Él es omnipotente, junto con que Él es omnisciente, esos tres aspectos de la persona de Dios a la luz de lo que la Biblia revela, implican que Dios tiene el poder para estar en todo lugar, y Dios tiene la capacidad de saberlo todo, y Dios está presente, ¿verdad? Lo sabe todo, lo puede todo, y está presente en todo lugar. En el lugar más recóndito que usted puede imaginarse, ahí tenemos nosotros la evidencia, según nos revela la Sagrada Escritura, de que Dios está. De hecho, el Salmo 139 lo escribió el salmista para ilustrar, ¿verdad?, lo difícil que es uno poder ocultarse de la presencia del Señor. ¿Dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que pensaba el salmista que podía esconderse, alejarse, huir, rebasar la presencia del Señor, se dio cuenta de que no podía, y por lo tanto él hizo una reflexión personal. Si no puedo huir de tu presencia, si tú estás en todo lugar, si tú conoces todo de mí, si tú lo sabes todo de mí, entonces lo menos que yo puedo hacer es ser consciente de esa presencia, consciente de ese conocimiento, consciente de ese poder, abandonarnos por completo en las manos del Señor. Dios está en todo lugar, pero no siempre sentimos su presencia. Así Entonces es. aquí viene la controversia con el tema de hoy, Lorena. Está en todo lugar, pero no siempre sentimos su presencia. Y déjeme decirle que es más importante o más relevante saber que Dios está en todo lugar, es decir, creer que Él está, creer en Él, que sentirlo. Así es. Porque muchas veces el sentirlo nos lleva a que sea nuestra emoción la que nos impulse a pensar de que Él está. Y quizás no está, quizás es producto, como ya dije, de nuestras emociones, de nuestra sensibilidad, o quizás de aquello que nosotros idealizamos en nuestra mente porque es lo que queremos. ¿Quién no quiere sentir a Dios? ¿Quién no quiere escucharle? ¿Quién no quiere verle? Todo el mundo, pero no necesariamente Dios se le muestra a todo el mundo, sino a quien le place. Aunque la misma palabra nos dice que no hay un hombre que vea a Dios que sobreviva, ¿verdad que sí? Así es. Pero muchas veces sí hay hombres que Dios le da la facultad de poder escucharle. Pero es mejor creer y confiar en que Dios está ahí, aunque tú no lo veas ni lo sientas. Así es, y somos seres emocionales porque evidentemente Dios nos creó. Tenemos un espíritu, que es con el cual el espíritu nuestro tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios, pero también tenemos el alma, ¿verdad? Aunque para muchos solamente somos cuerpo y espíritu, pero en un amplio sentido somos una parte material y una parte inmaterial. La parte material es el cuerpo, la parte inmaterial es el espíritu, y para muchos también el espíritu y el alma, porque así lo declara la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe ser santificado. Y en el alma tenemos las emociones. Las emociones no son malas propiamente. Las emociones, de alguna u otra manera, sentidas y evidentemente manejadas de manera apropiada, son importantes, porque qué importante es para un niño sentir miedo de hacer algo. El miedo en ese sentido, no el temor a moverte, a pensar, a actuar, sino el miedo que te da la oscuridad, por ejemplo. Es un instinto de preservación. Ahora, no es que vamos a crear una patología que donde quiera que está oscura, ahí estamos asustados. Pero el temor, la ira, a veces la ira manifiesta un estado de inconformidad que tú dices, bueno, esto no puede seguir. Ahora, si esa ira te lleva a agredir, ofender o insultar a otra persona, entonces ahí tenemos el contrapeso bíblico: airaos, pero no pequéis. Los mismos celos que son tan cuestionados en las relaciones de pareja, sentir celo de la persona con la que uno tiene una relación, hasta cierto punto es sano, porque eso te dice, esa persona me interesa, y le deja saber al otro, oye, me tengo que cuidarme porque mi pareja se siente un poquito celoso con aquella persona con tal o cual comportamiento. Fíjate que son sentimientos aparentemente negativos: la ira, los celos
y el temor, pero que manejados apropiadamente nos advierten de algo que puede pasar. Dios nos hizo así, seres emocionales, y por eso mucho de la predicación de hoy día, Lorena, se enfoca en las emociones. Mucho de la predicación de hoy día va apuntada hacia mover a la gente a que sienta algo, y entonces cuando esos sentimientos no van acorde con la realidad, cuando esas expectativas que nos crean, esa emoción, ese gozo y ese positivismo no es manifiesto en la realidad, entonces pensamos, wow, viene la decepción, el desánimo, el desaliento, la frustración, y sobre todo viene entonces el hecho de que pensamos que Dios nos ha fallado. Y no es así. Porque el predicador, el motivador, el coaching, el asesor nos hace creer que vamos a lograr algo de manera instantánea y que nos ha prometido que Dios está con eso, y cuando eso no ocurre, entonces vienen los sentimientos, como tú has definido, de frustración, no felicidad, amargura y resentimiento contra Dios, y pensamos que Dios no está porque yo estoy triste, o pensamos que Dios está porque yo estoy alegre. Así es. Bueno, pastor, ¿qué le parece si vamos a nuestra primera pausa? Pero no antes, sin recordarles que estamos transmitiendo en Instagram y también en Facebook por Cinevisión Canal 19. Así que retornamos con más de este tema, y usted preste atención que esto apenas empieza. Express Dry Clean, calidad total en lavandería. Estamos ubicados en la Rómulo Betancourt 2078 Bellavista, Guarocuya 84 sector El Millón, y en la Luis F. Tomén número 3 en Sánchez Baristo Morales. 10% de descuento pago en efectivo, 5% de descuento en tarjeta de crédito haciendo su prepago. Llámenos 809-534-0140, 809-482-5081, 809-472-6403 y 809-566-7497. Servicio a domicilio gratis. Express Dry Clean es calidad total en lavandería. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo
Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh. Queridos amigos y hermanos, ya estamos de regreso en este su programa semanal y con este tema, Dios siempre está presente sin importar cómo te sientas. Muchas veces cuando venimos a Dios, venimos como de manera como si fuéramos un niño. No conocemos a profundidad realmente cuál es el propósito que Dios tiene, ni siquiera conocemos esa sensación o ese sentimiento que podemos experimentar cuando somos nuevos creyentes. Podemos decir que somos creyentes inmaduros, como ese primer amor que es cuando iniciamos como a conocer cómo Dios piensa o cómo Dios quiere que nosotros pensemos, cómo Dios quiere que nosotros podamos dirigir nuestras vidas. Y en esa inmadurez y en nuestra ignorancia podemos quizás solicitar de Dios tantas cosas que Dios en su infinita misericordia y por su gran amor puede suplirla. No precisamente porque sea lo más conveniente para nuestras vidas, sino es una manera de Dios demostrar que Él está con nosotros a pesar de nuestro poco conocimiento, y es precisamente quizás esto lo que va a hacer que usted cada día más se aferre a Dios, se aferre a esa presencia y se aferre a esa dependencia que debemos tener de Dios. Pero a medida que vamos avanzando y creciendo en el Evangelio, nos damos cuenta que realmente debemos depender más de Dios y no precisamente de las cosas que nos rodean o de esos pensamientos, esos deseos, esos anhelos que hay en nuestros corazones. Es aquí cuando a veces oramos delante de Dios, pedimos cosas, demandamos cosas de Dios, entonces Dios no comienza a darlas como era en un principio. ¿Por qué? Porque ya nuestro crecimiento ha sido diferente, es distinto. Quizás la iluminación que tenemos ya en ese preciso momento no era la que teníamos en un principio, y es ahí cuando Dios quiere hacernos entender que no todo es conveniente, que no todo es bueno, que no todo quizás es lo que realmente nos va a acercar a Él. Y en este tema tan importante hemos decidido tomar a Job como un ejemplo. Y leemos en nuestra base bíblica que se encuentra en Job 1:21, que nos dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Wow, tremendo esta reflexión que hace Job. Recién recibida la noticia de que prácticamente lo había perdido todo. Así es. En un mismo día, según el relato bíblico de la historia de Job, Job perdió familias, propiedades, negocios, criados, fortuna. Y Dios cayó, y hasta su salud, sí, cayó gravemente afectado en todo el sentido de la palabra. Y podemos ver cómo un hombre que vivió una vida de bonanza, una vida enfocada en Dios, pero incentivada, fue el argumento que Satanás usó para acusarlo. Claro, él no te sirve de balde. Satanás usó un argumento potente para permitir que Dios le diera permiso para probar a Job. Y esto es importante, no podemos hablar de Job sin resaltar el trasfondo que hay. Dios está confiado en el carácter, la integridad de un hijo suyo, pero Satanás duda de que esa integridad y ese carácter sea propio de un desarrollo, crecimiento espiritual, y se debe más bien a las bendiciones que Job ha recibido de parte del Señor. Y nosotros como creyentes hoy día también somos probados en esas mismas áreas, porque muchas veces es fácil para mí poder exponer el Evangelio, hablar del amor de Dios, de la gracia del Señor, del favor de Dios para con nosotros, Lorena, cuando estamos, digamos, estables, vamos más o menos bien en el hogar, las finanzas están más o menos supliendo nuestras necesidades, estamos desarrollando cierto ministerio o servicio para el Señor, no hay conflicto, no hay frentes de batallas en nuestro alrededor, pues el panorama luce agradable para nosotros hablar de la bondad del Señor. Pero luego la página cambia cuando comienzan a haber dificultades en la vida, cuando hay conflictos en la relación de pareja, cuando los hijos ya van creciendo y no son tan obedientes como al principio, cuando el ministerio no luce todo lo tan ensanchado. ¿Verdad que sí? Como tan grande la visión, el desarrollo,
cuando hay traiciones, engaños, cuando vienen enfermedades. Entonces uno comienza a sentir frustración y uno comienza como a sentir que algo no está bien. Job sabía que él no había pecado. Inicialmente los amigos de Job comienzan a abordar la situación de Job a partir de que había pecado porque era la creencia popular. La obediencia trae abundancia y bendición. El pecado trae enfermedad y maldición. Sin embargo, Dios estaba introduciendo un nuevo elemento. Dios está probando la fe de aquel hombre, de aquel siervo de Dios. Y él necesitaba aprender a confiar en Dios más allá de lo que tenía. Y así lo expresa en este versículo que tú acabas de leer. Dios, Jehová Dios ha dado, Jehová Dios ha quitado. Pero eso no lo libra de sentir sentimientos de duda, confusión, ira, enojo. Y a medida que los amigos van argumentando durante 37 capítulos del libro de Job, los amigos van argumentando, tratando de convencerlo: confiesa tu pecado, y él una y otra vez se defiende: yo no he pecado. Y llega un punto en que ya la frustración de Job, la amargura, el resentimiento, hasta cierto punto el enojo, pero yo no he pecado, y Dios parece como que no interviene en mi favor. Algo Lorena. importante, pastor, que durante esos 37 capítulos Dios se mantiene en silencio. Así es. Completo silencio, y Job argumentando, hasta que entonces, evidentemente, a una esposa que había sido testigo de la bendición de Dios, le dice: maldice a tu Dios y muere. Algunas traducciones dicen que ella dijo maldice, otra que dice bendice. De todas maneras, lo que quiere inferir es que ella le dijo: oye, toma una determinación, si ya Dios no va a hacer nada por ti, suelta a Dios en banda, reconoce tu maldad y ya, y muérete tranquilo. Ese, en otras palabras, lo que le dice la esposa. Sin embargo, Dios interviene. Ahora, ese proceso, ese llamado silencio de Dios, hay un libro famoso que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, escrito por el Dr. Dobson. Cuando el silencio de Dios parece abrumador, cuando no hay oración posible, cuando no hay método de oración, cuando no hay ninguna respuesta de parte del Señor. Hay un terremoto como Elías en la cueva y él sale, no está Dios en el terremoto. Hay un mover, un fuego, no está Dios en el fuego. Dios no aparece por ningún lado, porque Él espera, como tú has dicho, que nosotros, más que en emociones, más que en sentimientos que Él los ha puesto en nosotros, aprendamos a confiar en su palabra revelada, creer que Dios está con nosotros, creer que no estamos solos, que Él no nos ha abandonado, seguir confiando y seguir esperando que Él obrará en nuestro favor. Es el desafío de todo creyente que ha alcanzado cierto nivel de madurez. Muchas veces, pastor, tenemos que desaprender para nosotros poder llegar a ese nivel que Dios quiere llevarnos. Y si nos enfocamos en aquellos que quizás tienen una vida cómoda, pues ¿qué necesitan? Sienten que no necesitan nada. Y muchas veces son personas que le sirven a Dios y conocen a Dios, pero aún así se acomodan a lo que ya tienen. Confían en ese recurso que quizás le entra mensual de esa empresa que tienen bastante fructífera. Pero si también nos vamos a aquellos que no tienen nada, pues lo mismo queda. Hay mucha gente que necesita desaprender, porque cuando nosotros estamos fuera del camino de Dios, tenemos tantas mañas, tantos vicios, tantas manías que realmente son desagradables. Entonces, a veces Dios, ¿qué hace? Que aún sea en medio de la abundancia o aún sea en medio de la escasez, Dios necesita hacer de nosotros una nueva criatura, porque precisamente de eso se vale un creyente, de ser una nueva criatura. No podemos venir a los caminos del Señor y seguir siendo las mismas personas. Entonces, muchas veces Dios necesita quitar aquello que nos turba o le roba a Él quizá el primer lugar en nuestras vidas, o que roba nuestra atención, y poner lo que Él realmente quiere poner en nosotros, que quizás es ese deseo de servicio, ese deseo de quizás involucrarnos más en su obra, o perfeccionar ese llamado para el cual nos ha elegido, o nos ha señalado, o nos ha marcado. Entonces, muchas veces lo que nos rodea se interpone entre la voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque nos entretenemos, pastor. Así es, así es. Entonces, a veces Dios te dice: mira, tú tienes un ministerio de sanidad, yo necesito que tú vayas a los hospitales, por poner un ejemplo, a orar por los enfermos, pero resulta que yo tengo una empresa que tengo que atender. Entonces, eso que Dios está demandando de mí, lo pongo a un lado
y no estoy haciendo el trabajo para lo cual fui creado y fui llamado. Y es ahí como cuando ocurre una revolución en donde Dios comienza a quitar y hacer las cosas nuevas. Así es. ¿Cuánta gente? Y Job es uno de estos ejemplos. Job era un hombre rico, pastor. Próspero, bendecido. Exactamente, se cree que uno de los más en ese tiempo. Entonces, imagínese usted de tanta abundancia, usted perderlo todo. No es precisamente porque había un pecado, no, quizás Dios quería trabajar algo en Job, o trabajar en Job para que los que están a su alrededor también puedan ver, para Dios glorificarse, porque incluso la palabra de Dios nos dice que hay enfermedades que no son para muerte, sino para Dios glorificarse. Hay gente que necesita ver para creer. ¿Y cómo ve la gente? Pues mirando evidencias, mirando testimonios. Caramba, mire, ese hombre era millonario, lo perdió todo, pero Dios lo levantó y le devolvió 1000 veces más. Así es. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Es importante destacar que aunque la Biblia presenta a Job con una relación con Dios en el inicio, sin embargo, al final del proceso él tuvo que admitir: yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así es. Una cosa es saber que Dios sana, y otra cosa es testificar que Dios me ha sanado. Exacto. Una cosa es saber que Dios es el proveedor y porque la Biblia así lo dice, y otra cosa es haber evidenciado la provisión de Dios en medio de la escasez. Una cosa es saber que Jehová es mi paz, Jehová Shalom, nuestra paz, y otra cosa es experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta. Una cosa es saber que Dios es el pan de vida, y otra cosa es alimentarnos de ese pan cada día. De manera que hay experiencia, conocimientos que tenemos de parte de Dios, pero que Dios permite esas situaciones aparentemente de soledad, de abandono, de silencio, para que nosotros podamos tener una experiencia más acorde con la naturaleza de Dios que con las expectativas nuestras, más acorde con lo que Dios quiere que con lo que yo quiero, porque evidentemente el propio Jesús en un momento determinado se sintió abandonado por el Padre, allí en la cruz, recitando, citando, ¿verdad?, el Salmo 22, él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y más que citando, quiero autocorregirme, dándole cumplimiento al Salmo 22, él clamó porque se sintió solo. Antes lo había experimentado en el huerto. Dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Son procesos difíciles, Lorena, que el Señor permite en nuestra vida, para que nosotros podamos aprender a priorizar la voluntad de Dios por encima de nuestros planes, satisfacer el corazón de Dios por encima de nuestras emociones o nuestros sentimientos. Así es, pastor, realmente es lo que Dios busca a veces en esos momentos de dificultad, que podamos compenetrarnos más con su presencia, compenetrarnos con la oración, con la palabra que Él ha dejado establecida. Y no es precisamente quizás para castigarte, porque no Dios se trata no de castiga, no, sino para que nosotros podamos experimentar ese gran amor que Él tiene hacia nosotros. Quizás en ocasiones uno se siente derrotado, porque es muy difícil. Debemos ponernos quizás en los pies de aquellas personas o en los zapatos de aquellas personas que lo han tenido todo y de repente lo pierden, pastor. No es fácil, es una presión social increíble, más el impacto que quizás eso causa en tus emociones. Quizás tú te sientes derrotado, quizás tú sientes que ha sido el final, que ya no puedes recuperarte, pero precisamente cuando tú crees que es el final, es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad que Dios te está dando. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber aprovechar este tiempo. Así es. ¿Cómo? ¿A quién tú quizás vas y te le quejas? ¿Con quién tú te desahogas? ¿Qué tú le dices a esa persona que quizás está a tu lado? ¿Cómo te expresas de ese momento de dificultad? ¿O cómo te expresas de Dios? Eso es clave también para determinar muchas cosas. Cuando en esos precisos momentos lo que tenemos que tener claro es que el único que puede ayudarnos es Dios, pastor. Así es. Yo tenía una compañera de trabajo que decía que no se puede poner una querella en un destacamento que no corresponda a la demarcación. Ya me pone el siguiente ejemplo: si a usted lo atracan en el Naco, usted no puede ir a Villa Duarte a poner la querella. Exacto. Usted tiene que poner la querella en el destacamento más cercano. Y entonces tomaba esa imagen para luego compartir la moraleja. Ella decía que a veces nos quejamos con el compañero de trabajo, le contamos nuestras penas al vecino, nos desahogamos con una amiga,
cosas que propiamente no son malas porque hay que compartir con alguien. Y pero hace bien el desahogarse. Evidentemente, pero no hacemos lo mismo con el Señor. Es decir, la Biblia dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios quiere ser el primer auxilio, el primer lugar al que yo debo ir a derramar mis lágrimas por la situación que estoy sintiendo, padeciendo. No es ante la amiga, y gloria a Dios por esa amiga que está ahí para apoyarnos. No es ante el colmadero, y gloria a Dios por el colmadero que nos fía. No es ante el prestamista, y gloria a Dios por el que puede extenderle la mano en un momento determinado. Dios quiere que la primera opción, el primer lugar donde tú y yo podamos acudir a expresar nuestros sentimientos de enojo, duda, inseguridad, temor, celos, ira, ese ante Él, para que podamos de Él recibir el sustento, el apoyo, el favor, la gracia, la fortaleza que solamente Él puede darnos, y recibir de Él la iluminación para el siguiente paso. No nos quejemos con personas que no van a resolver, Lorena, porque son muy amigos, pero no tienen esa facultad para resolver. Algunos quieren y no pueden. Me gusta siempre decir esto. Otros pueden y no quieren. Otros ni quieren ni pueden. Pero el único que puede y está disponible es el Señor. El único que quiere y puede obrar en nosotros. Evidentemente esa obra Él la va a hacer no bajo nuestra presión, sino bajo sus términos y de acuerdo al propósito que Él tiene con nosotros. Porque Dios no es manipulable. Dios no es chantajeable, ¿verdad? Dios permite chantaje, y hasta que Él no logre en mí, y aquí estoy casi testificando nuestro proceso, ¿verdad? En particular, porque cada uno de nosotros hemos tenido este proceso, hasta que Dios no logre producir en mí lo que Él se ha propuesto hacer a través de esta crisis, no me será dada la salida para dejar a un lado este proceso. Tenemos que en cada proceso, aunque no sintamos a Dios, decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres lograr en mí en este proceso? ¿Qué es lo que me falta? Ayúdame a entender qué falta completar en mí para que yo pueda volver a sentir tu presencia, y aunque sé que tú estás ahí, yo pueda volver a sentir el gozo, porque ahorita decíamos, Lorena, que es importante sentir la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay gozo, plenitud de gozo hay en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, pastor. Realmente es inevitable el poder recordar esos momentos difíciles que cada uno de nosotros ha tenido. Pero llega esa satisfacción, o queda esa satisfacción, cuando tú atraviesas ese momento que quizás le dice a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si quizás tengo un buen corazón, quizás no le hago mal a nadie, pero precisamente en ese tiempo Dios aleja a las personas que pueden ayudarte, no porque ellos no puedan hacerlo, sino porque Dios entiende que si Él permite que una persona esté cerca de ti en ese momento que tú estás pasando, y cuando digo una persona hablo de un familiar, hablo de un buen amigo, entonces ¿de quién será el mérito? Será el mérito de ese buen amigo y no precisamente de Dios, que es quien hace posible todas las cosas. Dios realmente es un Dios de lo sobrenatural, es un Dios milagroso, y cuando tú sientes que estás derrotado en el piso, que quizás con lágrimas tú siembras delante de la presencia de Dios, en ese momento de dificultad que tú ves todo oscuro y que no entiendes razón, y que muchas veces hasta cuestionas a Dios, luego aprendes a decir, gracias Señor por lo que tuve que pasar, gracias Señor porque cuando sentía que no tenía fuerzas, cuando sentía que no podía mantenerme en pie, tú hiciste que hoy yo pueda hablar con propiedad de las cosas grandes que tú has hecho en mí. Y eso hace que nuestra fe se fortalezca, y eso hace que usted tenga aprobación también delante de los ojos de los demás, porque cuando el que te rodea ve lo que tú has pasado y aún así te mantienes en pie, pero por tu fe en Dios, la gente también puede ver realmente Dios hace milagros, hace maravillas. Y qué bueno es Dios. Siempre vamos a reconocer lo bueno que es Dios, porque es que cuando no nos queda nada, solo Él está presente. Así es. Y ya casi en la parte final es bueno recalcar este punto. Mi experiencia no determina la naturaleza de Dios y lo que Dios es. Lo que Dios es y ha revelado en su palabra debe dirigir y guiar mi experiencia. Puede ser que al principio tú creas que Dios es de acuerdo a tu experiencia. De acuerdo a tu experiencia, tú piensas que Dios es así, pero Dios te va a guiar a saber que tu experiencia debe sujetarse a lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Dios es todo lo bueno, misericordioso e infinito que tú puedas llegar a pensar, pero más que eso, Dios es todo lo bueno,
misericordioso e infinito que Él ha revelado en las Escrituras. De manera que mi experiencia tiene que pasar y mis sentimientos a adaptarse, conformarse a lo que la Biblia dice y no pretender yo acomodar la Biblia a lo que yo siento. De manera que, más allá de cómo me siento, debo pensar qué Dios dice. Más allá de lo que creo, qué Dios cree. Más allá de lo que quiero, qué Dios quiere. Porque en definitiva, yo no voy a cambiar a Dios por mis sentimientos, sino que mis sentimientos tienen que someterse a la voluntad de Dios que Él ha revelado en las Escrituras y cómo nos ha ido guiando a nosotros. Aquellos que aún no han creído en Cristo tienen una oportunidad para ser salvos. No es como tú te sientas. Hay personas que ven a un amigo morir y dicen, ese hombre, Dios debiera darle el cielo. Esa persona debiera estar en el cielo. Pero no se trata de lo que tú sientas acerca de esa persona. Se trata acerca de lo que Dios estableció en su palabra. Dios estableció a Cristo como el mediador. Y de quién era Dios también para Amén, esa persona que murió. Amén. Dios ha establecido a Cristo como Señor y Salvador. Para ir al cielo no se necesita ser muy bueno. Solamente se necesita reconocer a Cristo como Señor y Salvador, confesar nuestros pecados a Él, recibir el regalo de la vida eterna que Él ofrece. Y una vez que recibimos este regalo y que nos reconciliamos con Dios mediante la persona de Cristo, entonces sí, procurar vivir una vida de fe y obediencia para el Señor. Que en este día el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cambie tu vida de manera significativa y tú descubres el gran amor que Él tiene para contigo. Así es, en esta preciosa mañana Dios quiere recordarte una vez más que tú no estás solo, que Él siempre está contigo, que Él no te abandona y nunca te va a abandonar, porque Él prometió estar contigo todos los días de nuestras vidas. Y hay algo que dice Isaías 41:10 y es, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que Dios es tu defensor, Dios es tu abogado. Si hoy tú sientes que estás derrotado, si hoy tú sientes que lo has perdido todo, es una buena oportunidad para ganar algo mucho mejor. Y en eso incluimos también ganar el cielo. Así que en esta preciosa mañana esperamos que esta palabra haya quedado sembrada en tu corazón. Amén. Y que pueda dar fruto muy pronto. Así que cultiva tu confianza en el Señor creyendo que Él siempre está ahí para socorrerte, para ayudarte, para alientarte. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que tengas un excelente día, que puedas disfrutarlo en familia, sobre todo con la bendición de Dios. Hasta una próxima. Dios les bendiga. Aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es